Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy vamos a llevar a cabo, como todas las semanas, un análisis de un tema de suma importancia, como es en este caso el tema de los sucesos acaecidos el sábado pasado, como nos despertamos con ese grave acontecimiento sucedido entre Gaza e Israel, en el que terroristas de Hamas atacaron aldeas y centros de agrícolas israelíes hasta el punto de que utilizaron 2.000 cohetes. Esto, sin lugar a dudas, puede dar a que la situación geopolítica y la situación de la zona se extreme, pero también, por otro lado, puede provocar importantes alteraciones en el mapa de la tranquilidad mundial. De todo ello vamos a hablar hoy con una persona que todos conocéis y una persona que es un especialista en este tipo de temas, dado que en su día fue embajador de España en Washington. También ha sido el primer embajador de España en la OTAN y, por otro lado, también ha tenido la importancia de ser uno de los constructores de toda la estructura diplomática española durante la transición. Como sabéis, me estoy refiriendo a Javier Rupérez. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Eugenio. Este sábado pasado nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que la organización Hamas, que aunque forma parte de los 19 partidos que están integrados en la estructura de Palestina, resulta que militantes de Hamas han llevado a cabo importantes ataques en Israel, tanto en la zona fronteriza, junto con el lanzamiento de 2.000 cohetes desde la zona de Líbano, posiblemente apoyados por la organización Hezbollah y con ayuda de otros países. ¿Qué análisis hace inicialmente con respecto al por qué se ha producido este ataque y cuál puede ser la razón que dé lugar a que se haya atacado de esta manera a Israel? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una calificación de lo que ha ocurrido, ¿no? Y no tener ninguna duda al respecto, ¿no? Lo que ha ocurrido es un ataque terrorista, ¿no? Patrocinado por una banda terrorista y con métodos absolutamente terroristas. Y desde ese punto de vista conviene no perder de vista el juicio, ¿no? Y el análisis, ¿no? Y naturalmente hay una serie de temas que tenemos que tener en cuenta. Tú mismo los has mencionado, las consecuencias que esto puede tener en el área y prácticamente en la geopolítica mundial. Pero esto es un acto terrorista y lo primero que hay que recordar es que es un acto terrorista dirigido, como todos los actos terroristas que se producen en la zona, dirigido a acabar con el Estado de Israel, ¿no? Y consiguientemente lo primero que tenemos que hacer claramente es pronunciarnos a favor del Estado de Israel. Y eso es uno de los datos absolutamente fundamentales, ¿no? Porque estamos viendo que hay una cierta división de opiniones también en España, lamentablemente, dentro del mismo gobierno. Yo creo que eso es enormemente grave y enormemente Si negativo, le ¿no? Y parece aquí, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero a mí hay una causa que me parece muy importante y es analizar las razones del por qué jamás ha llevado a cabo este ataque. No podemos olvidar que Israel en este momento estaba llevando conversaciones importantes con países árabes, como puede ser en este caso Arabia Saudí, y por otra parte también estaba llevando a cabo negociaciones muy importantes también con el Reino de Marruecos. Todos sabemos que ahí en la zona hay un país que tiene un odio especial a Israel, que en este caso es Irán, y por otra parte tampoco podemos olvidar un país que de alguna forma también puede verse afectado por la guerra esta que puede declararse contra Israel y Hamas, y concretamente Gaza, que sería exactamente Rusia, porque no podemos olvidar de que Rusia es aliado de Irán. Desde esa perspectiva, ¿qué beneficia a Hamas llevar a cabo esta incursión, esta matanza, esta masacre y esta provocación que da a entender que quizás quiere que Israel le declare la guerra? pues lo has dicho casi todo, Eugenio, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, lo primero que tenemos que recordar es que los romanos
se hacían siempre una pregunta, que era el quid pro esto, ¿no? ¿A quién beneficia? Yo creo que en este momento eso, naturalmente los terroristas tienen también su propio argumentario, ¿no? Y su propio catálogo. Yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, ¿no? Porque al final no nos engañemos, la guerra la va a ganar Israel. Tiene los medios para hacerlo, lo ha ganado en varias veces, no es la primera vez que se produce una confrontación de ese tipo y siempre las ha ganado Israel. No, Segundo, por hacerle pretendían, un pequeño apunte, ¿no le parece sorprendente que un Estado con la capacidad, especialmente desde el punto de vista de servicios de información o servicios secretos tan potente como puede ser el Mossad, que puede calificarse casi el mejor bueno, servicio secreto del sí, mundo, que les haya pillado fuera de juego la posibilidad de este eso, ataque? eso siempre ocurre, ¿no? El 11 de septiembre, cuando se produjeron los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York, los servicios secretos americanos no sabían nada. Cuando el 14 de marzo se produjeron los ataques terroristas también islamistas en el metro, en la estación de Atocha, tampoco los servicios de inteligencia españoles sabían nada. De manera que no exageremos ese dato, ¿no? No exageremos ese dato y fijémonos primero en las consecuencias. Yo no sé exactamente qué es lo que pretendían, pero luego lo que pretendían es alterar el orden en el que estaban metidos, eso claramente, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que pretendían? Realmente podría ser hacer otro 11S o en sí mismo provocar No, que Israel les declarara la guerra. no, pero procurar que Israel le declare la guerra es tanto como declarar su propia muerte, que es lo que está ocurriendo en este momento. La reacción israelí es de una contundencia verdaderamente brutal, como no podía ser de otra manera. Por otra parte, lo que han conseguido es una cosa que Israel necesitaba, que es la unificación de las fuerzas políticas a derecha y a izquierda, porque tenían un Exacto, problema. porque hay que decir En este que momento, Netanyahu ha claro, desbaratado el gobierno que tenía, ha formado claro, un gobierno de coalición con la claro, oposición y además claro. ha declarado que va a crear como una especie de semigobierno que se va a encargar estrictamente de la guerra durante el tiempo Claro, que dure, ¿no? claro, de manera que si eso es lo que conseguían, pues realmente es absolutamente contrario a sus propios intereses. ¿Qué es lo que querían? Romper el camino de entendimiento que existía en este momento entre las diplomacias de Israel y de Arabia Saudita, precisamente para acabar con un reconocimiento diplomático, como ya se había producido con algunos países de la zona y con Marruecos. Pues eso, naturalmente, si es eso, es de una torpeza absolutamente infinita. ¿Qué es lo que pretendía? Porque luego está también el tema de Irán. Irán ha hecho una declaración diciendo que no sabía absolutamente nada, pero al mismo tiempo también, si vemos lo que está ocurriendo en la prensa y lo que dice la prensa, dice justamente lo contrario, que ha sido Irán el que ha dado la luz verde para que eso se produjera. ¿Quién gana en esta historia? Porque al fin y al cabo, si Irán lo que quiere es confrontar a Israel, que es una de las cosas que está buscando desde hace ya mucho tiempo, hay que recordar también una cosa, y no quiero ponerme dramático, es que en los dos países hay solo uno que posee la bomba atómica y no es Israel, no es Irán, sino Israel. De manera que al final de la historia, ¿qué es lo que vamos a contemplar? Vamos a contemplar una victoria israelí, vamos a contemplar Sin también utilización de una armas situación nucleares, porque hay quien habla de que puede darse lugar a una guerra con utilización de armas nucleares. ¿no? Eso lo está pensando Irán. Irán está intentando construir un arma nuclear ya desde hace varios años. Precisamente fue el acuerdo o la negociación que había establecido el presidente Obama precisamente para convencerles de que no lo hicieran. Ese acuerdo o ese vía de acuerdo lo rompió Trump, pero los iraníes seguían exactamente con el mismo propósito. Los iraníes, que yo sepa, no tienen arma nuclear. Los israelíes, que yo sepa, sí tienen el arma nuclear. De manera que al final de la historia, andémonos con cuidado. Eso es lo que pretendían los terroristas de Hamas, provocar una conflagración puramente mundial, porque al fin y al cabo también hay que recordar que no todo el mundo árabe está en esa línea. Ciertamente los saudíes no están en esa línea. Ciertamente lo que es el mundo del Golfo tampoco está en esa Básicamente línea. sería Qatar que les apoye Ciertamente, económicamente, el Líbano, Siria y Siria no, los que apoyarían a Hamas, ¿no? Siria no está para bromas en este momento porque ha salido de una guerra tremenda que ha durado 10 años, no está para bromas. Yemen tampoco está para bromas. De manera que al final, ¿qué apoyos tiene? Pues prácticamente ninguno.
Gaza va a quedar absolutamente destruida, también tengámoslo en cuenta, de manera que al final de la historia vamos a tener pues, un gobierno israelí reforzado, al mismo tiempo un gobierno israelí reforzado con la constancia de que ha ganado la guerra, con una desaparición de toda esa parte del terrorismo islámico tipo Hamas, con las dudas que surgen con el resto de los palestinos. Hay que recordar que Gaza no es el total de Palestina, que está Cisjordania, y que en Cisjordania lo que prevalece es la autoridad palestina, que no tiene nada que ver, más bien se llama fatal con Hamas, que al mismo tiempo se va a ver muy condicionada precisamente por este resultado, porque al fin y al cabo tampoco la gente del exterior sabe diferenciar entre Hamas y la autoridad palestina. De manera que eso, el quid pro es a quién beneficia. Yo creo que no beneficia a nadie. E indirectamente, yo no sé exactamente lo que va a pasar, no soy profeta, pero indirectamente, ¿a quién beneficia? Beneficia a Israel. Beneficia a Israel. De manera que si eso es lo que, eso es lo que querían, pues realmente me parece una torpeza, aparte de una criminalidad internacional, verdaderamente, porque estamos viendo las muertes, estamos viendo los asesinatos, estamos viendo las desapariciones de gente. Es cosa terrible, terrible, terrible. Pero de alguna forma hay una cuestión clara. Hace poco la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, la OPEP, ha reducido la producción aproximadamente en 1 billón de barriles diarios. Un conflicto como el que se prevé que va a pasar puede ser peligroso desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que puede afectar enormemente a la inflación, puede afectar al precio de petróleo, que incluso se habla de que puede subir a $150 el barril. El barril, sí. Y claro, un momento en el que se vislumbra o parece que puede haber una recesión económica en Occidente, digamos más en Europa que en Estados Unidos, pues es realmente preocupante, ¿no? Mira, yo hace exactamente 50 años, yo estaba en Ginebra, era uno de los diplomáticos que estaba trabajando y que estaba negociando el acta final de Helsinki, ¿no? Y precisamente en estas fechas, hace 50 años en Ginebra, vivimos las consecuencias de la guerra del Yom Kippur, que era una de esas varias guerras que han luchado los terroristas árabes en contra de Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que durante varias semanas no teníamos gasolina. No te puedes imaginar lo que era el intento de moverse por la ciudad. Ya sabes que Ginebra no es precisamente un pueblecillo, ¿no? De manera que no digo yo que se vaya a repetir exactamente lo mismo, pero desde luego algo parecido se puede. Y ahora que está prácticamente ya el barril de petróleo está a esos precios y el litro de gasolina está a unos Eso 70, es a día seguro de que hoy. nos encontramos con el litro de gasolina en 2 euros en 2 semanas. ¿Qué te parece? Es lo que estaban buscando también los terroristas. Claro, por otra parte, naturalmente eso también les afecta a ellos, ¿no? Les afecta a todo el mundo, excepto a los productores de petróleo. Y desde luego a mí, vamos, con todos los matices que se quiera, el haber roto ese entendimiento posible entre Israel y Arabia Saudí me parece una cosa enormemente grave, porque al fin y al cabo era abrir digamos, una perspectiva de entendimiento entre los dos mundos, ¿no? Que seguramente se ha quebrado en ese momento. En fin, una Javier, catástrofe. usted sabe perfectamente que el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, una de las cosas que le caracterizan es que había estado en el año 69, si no estoy mal confundido con la fecha, en un kibutz en Israel durante una temporada, con lo cual conoce perfectamente cómo es Israel, el carácter de los israelíes y más o menos cómo funciona el tema de los conflictos árabe, esto palestino con Israel, porque lo he vivido allí directamente. La Unión Europea ha actuado de manera floja, blanda, porque en primer lugar anunció que iba a hacer una serie de sanciones contra los palestinos, con una nota muy dura por parte de la presidenta de la Comisión. Posteriormente, a las horas, se retractó de alguna forma y que dijo que solo iba a sancionar de tal forma para que a Hamás y todos esos grupos no les llegaran las ayudas. Y da la sensación de que hay una indefinición enorme y otra vez el papel de Europa pues queda medio en ridículo, ¿no? Bueno, no, primero, la afirmación esa
no venía de la presidenta, venía de una de las juntas de la presidencia, ¿no? La retirada de los aspectos humanitarios, ¿no? Eso se ha corregido inmediatamente. Segundo, la declaración conjunta de los ministros es una declaración que está muy bien redactada, que llama las cosas por su nombre, que tiene en cuenta prácticamente todos los efectos de la situación y que desde luego califica lo que están diciendo de acto terrorista. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Que luego se digan cosas, bueno, pues se dicen cosas. Yo, por ejemplo, creo que lo que ha dicho precisamente Borrell sobre el tema de Gaza, pues no es lo más acertado en este momento. Pero si leemos los textos de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el texto inicial que han aprobado es prácticamente lo que hay que decir. Lo que es una pena es que en la reunión esta de Oman, a donde habían invitado precisamente al ministro de Asuntos Exteriores israelí y al ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, no hayan querido asistir. En fin, eso es también una demostración de lo tensas que son las situaciones y desde luego lo que tenemos que volver a pensar para establecer una relación permanente de estabilidad y de paz entre ambos mundos, ¿no? Pero bueno, eso es Y relativamente el hecho lateral. de que el hecho de que el Reino Unido, Italia, Alemania y eso hayan conformado como una especie de grupo, vamos a decir, de trabajo y grupo medio económico, medio político de cara a condenar el tema de Israel, incluso a ofrecerle apoyo y ayuda, ¿qué le parece? Porque son 5 o 6 países duros, o sea, de núcleo duro potentes de la Unión Europea, en el que, por cierto, falta España. Y ni se nos ha avisado para ver si Bueno, participamos o no. Bueno, está Estados Unidos, está Francia, está Alemania, está Italia y está el Reino Unido, los cinco. La verdad es que yo no sé, no conozco el proceso de formación de ese grupo, no tenía una noticia precisa de que ese grupo existiera y desde luego me preocupa y me duele que España no esté. Primero, por razones genéricas, España debería estar, y segundo, porque España en este momento tiene la presidencia de la Por comunidad. eso es raro que España ni haya participado, que sabemos que hay división en el gobierno, que de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Pero el No, hecho de no, que las 5 potencias, o sea, los 4 o 5 países importantes de Europa que tienen mucho que decir, que tienen fuerza, que tienen capacidad de decisión, están y nosotros, una vez más, no. pues yo creo que eso es una reflexión que tendríamos que hacer todos precisamente sobre la capacidad de este gobierno para mantener lo que debería ser la presencia internacional de España, ¿no? Una presencia que sea conforme con lo que es España, con lo que es la dimensión española, con lo que es el peso español. Desgraciadamente, eso no existe y una manifestación adicional es precisamente esa ausencia que a mí me duele y la lamento, pero en fin, así son las cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, si quieres, hablamos de los que dice una parte del gobierno, ¿no? Que es que también para salir Eso le iba corriendo. a preguntar ahora. Yolanda Díaz nos ha salido con una de sus lindezas, o sea, el día que se produjo el ataque y al día siguiente emitió unas opiniones que la verdad que ahí, o sea, no sabíamos si el gobierno pensaba lo que ella decía, si ella decía lo que pensaba el gobierno, o si ni el gobierno, por parte de la presidencia del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, pensaban una cosa y ella pensaba otra, con lo cual la evidencia es que tenemos un gobierno, dos gobiernos divididos que no tienen un criterio uniforme desde el punto de vista internacional. Y claro, eso, entre otras cosas, está dando lugar también a que la embajadora de Israel en España se esté quejando de que el conflicto en España se está politizando y por otra parte tiene severas críticas contra la actuación de la prensa española en todo lo que se está relatando, ¿no? Bueno, la prensa española hay de todo, ¿no? Lo cual es inevitable, incluso pues normal, ¿no? Pero he visto también en una de estas comparecencias que hace la portavoz en funciones del gobierno, ¿no? Que hacía algunas referencias negativas más bien, más bien contrarias a lo que había manifestado el PP, diciendo que era una pena que el PP no estuviera a favor del gobierno. Y a mí me surgía la pregunta, ¿a favor de qué gobierno? ¿A favor de quién en el Sí, gobierno? porque en ¿No? primer lugar está en funciones y tampoco ha habido una consulta, que se han reunido Sánchez y Feijóo para hablar de temas meramente de trámite de cara a la posible investidura
del presidente en funciones, resulta que por lo menos en esa nota se tendría que haber dicho algo. Si hubiera habido No, pero conversaciones entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, pero no se no dijo lo sé. nada, con lo cual no No, habló de ese tema, ¿no? no, pero aparte de eso, lo que es evidente es que, si han hablado o no han hablado, no lo sé exactamente, pero aparte de eso, lo que es evidente es que el gobierno está profundamente dividido al respecto, ¿no? Entonces, y eso también tiene una repercusión internacional gravísima, porque es que hay ministros y ministras que han dicho tal cantidad de barbaridades según lo que yo entiendo que es el mundo occidental, el mundo liberal, el mundo occidental y cristiano, por llamarlo de alguna manera, y tal, que es realmente sorprendente. Están prácticamente aplaudiendo a los terroristas, ¿no? Y menos mal, he visto las declaraciones de las de Sumar, de Podemos, de un señor del Partido Comunista que rehúye cualquier tipo de afirmación que pueda ser entendida como una crítica para los terroristas. Bueno, menos mal que no le han preguntado a Arnaldo Otegi, ¿verdad? Porque si le preguntan a Arnaldo Otegi seguramente aplaude, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene ese gobierno, pues antes me preguntabas, ¿por qué España no está en ese grupo de 5? Bueno, pues a lo mejor seguramente porque es que el resto están espantados con este gobierno que tiene esas divisiones, porque hay que reconocer también que tanto el presidente en funciones como sobre todo la ministra de Defensa han estado muy claros y muy contundentes al respecto, pero sin embargo, si lo comparas con sus compañeros en el gobierno, pues es que es una diferencia verdaderamente abismal, abismal e incomprensible. Tanto es así que oyendo a lo que dice esa señora que se llama Belarra, pues uno pensaría que estamos viviendo en la Unión Soviética un poco menos, ¿no? De Mm. manera que eso es preocupante. Eso es preocupante, claro, es un gobierno en funciones, pero claro, este gobierno en funciones, si sigue así, pues nos va a someter a unas incertidumbres verdaderamente brutales y sobre todo, vamos a sufrir muchísimo desde el punto de vista de lo que es la presencia internacional, el respeto internacional y la buena reputación internacional que durante tanto tiempo habíamos tenido. Sí, porque de alguna forma o sea, de la sensación que da desde fuera de España es que en España hay dos gobiernos o dos posiciones del gobierno y luego por otro lado pues está emitiendo opiniones con respecto a la ciudadanía y la ciudadana evidentemente pues acordándose de lo sucedido en el 11S, acordándose en lo que sucedió el 11 de marzo en España y Claro, ante la brutalidad de esas imágenes que no tienen calificativo, por lo menos en las redes sociales y en opiniones, gran parte de la sociedad española ha salido en defensa del Estado de Israel por el hecho de que ha sido atacado. No nos metamos en que claro, si Israel claro. comete o no temas de derechos humanos, comete o no cosas, porque, a ver, lo evidente es que Israel tiene derecho a defenderse, que lo ha reconocido hasta su santidad el Papa, ¿no? Pero Claro, claro, ¿no claro. es triste que siendo España presidente de la Unión Europea, resulta que en algo tan importante como en un conflicto de Oriente Medio, que puede tener una repercusión brutal de cara a futuro, tanto desde el punto de vista político, económico, desde incluso la influencia que siempre ha tenido España en ciertos países de árabes, resulta que ahora nos ningunean por todos lados? Bueno, esa es una de las cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar, ¿no? Y yo creo que los gobiernos tienen que ser coherentes, que tienen que reflejar una misma, una misma creencia o una misma convicción, que tiene que actuar consiguientemente y sobre todo que tienen que tener en cuenta cuál es el marco que se ha dado a España prácticamente desde 1975, ¿no? Este es un país europeo, democrático y occidental, ¿no? Eh, oyendo a estos miembros del gobierno, a estos ministros del gobierno, no tendría la impresión de que están considerando que este país no es europeo, no es democrático y no es occidental, es decir, como si fuera prácticamente un aliado de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Es decir, esas manifestaciones que se están produciendo en este momento sobre los terroristas de Hamas o los terroristas islámicos son verdaderamente aberrantes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener en cuenta nuestros efectos y lo tenemos que tener en cuenta sobre todo efectos internacionales, porque la gente nos observa, todos nos observamos y tomamos notas, ¿no? Ya te puedes imaginar lo que en Mm. este momento están escribiendo las diplomacias
que están, las embajadas que están acreditadas aquí en Me Madrid, sobre imagino todo. que los informes de los embajadores a sus países tienen que ser brutales, tanto desde el Ya te, punto de vista de opinión pública, publicada, y de las sensaciones que se tienen en los pasillos de los ambientes políticos y diplomáticos con claro, respecto a España. claro, ya te puedes imaginar, claro, eso claro, eso qué es lo que crea, crea desconfianza. Consiguientemente, en la desconfianza es muy difícil avanzar, ¿no? Y claro, y al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que estamos en medio de un proceso postelectoral que está todavía sin cerrar, con toda una serie de consideraciones, en donde si uno piensa que al final estos que están hablando de los aplausos que merecen los palestinos y las patadas que merecen los israelíes llegan de nuevo al gobierno, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en política internacional y qué es lo que va a pasar en el resto de la vida institucional, política, social, democrática española? Hay situaciones que la gente en España no se está dando cuenta, pero cuando instituciones como JP Morgan está desinvirtiendo en España, es cuestión de empezar a preocuparse. Pero como ejemplo quizás podría servir el hecho de lo que se debería hacer, lo que ha hecho en este caso el presidente Biden en Estados Unidos. Es decir, él tiene unos planteamientos muy discrepantes a Netanyahu, al presidente israelí, y prácticamente sus relaciones eran de cero. Pero en el momento que se ha producido el ataque, no solo ha dicho que le va a dar una línea de crédito para que pueda financiar y soportar todo lo que conlleva este ataque y una posible guerra, sino que incluso, aparte de mandar dos destructores y un portaaviones a la zona, incluso pues le ha ofrecido ayuda militar. Digo, siendo dos personas absolutamente opuestas uno con otro, teniendo en cuenta también ciertas actuaciones de Netanyahu en su propio país, que estaba en cierto modo cuestionado, ¿no? La política exterior americana ha tenido siempre, aparte de otras consideraciones, una línea absolutamente básica que es el apoyo a Israel, ¿no? El apoyo a Israel para que Israel existiera. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo uno de los elementos fundamentales de la derrota del nazismo y consiguientemente del antisemitismo nazi fue precisamente la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. De manera que desde ese punto de vista también hay que recordarlo, ¿no? Todos aquellos que en este momento, los radicales árabes, los terroristas árabes que quieran acabar con el Estado de Israel, que tener en cuenta lo que pasaba con los judíos en los años 30 y en los años 40 en parte significativa de Europa, fundamentalmente en Alemania, pero también en Polonia, también en Hungría, también en Ucrania, también en la Unión Soviética, ¿no? De manera que eso hay que tener en cuenta. Y para los Estados Unidos eso ha sido siempre un elemento absolutamente fundamental, fuera quien estuviera al frente del gobierno. Y es cierto que las últimas andanzas de Netanyahu no han producido un efecto especialmente favorable en el gobierno americano, pero al final lo que cuenta es ese apoyo a Israel. De manera que, lo cual no quiere decir que también los Estados Unidos y el resto de los países occidentales también estén buscando prácticamente desde 1948, desde que se crea el Estado de Israel, un sistema de acuerdos que permitieran la convivencia pacífica entre lo que deberían ser los dos estados, ¿no? Desgraciadamente no se ha llegado a eso y bueno, y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Pero para los Estados Unidos yo creo que es un dato a tener en cuenta. Cualquier política exterior de cualquier país que se considere serio, tiene que haber unos puntos fundamentales de comportamiento, pase lo que pase, ¿no? Los Estados Unidos eso lo tienen muy claro, ¿no? Yo lo tengo muy claro, ciertamente, en el Estado de Israel, y lo están demostrando en este momento. Y a mí me gustaría que supiéramos también, bueno, tener exactamente la misma sensibilidad frente a esos problemas y otros problemas que también nos afectan a nosotros como, repito, como país europeo, democrático y occidental, que es lo que deberíamos ser. Y China y Rusia están calladitos, aunque se habla de Rusia que por sus alianzas con Irán y tal podría estar detrás un poco de ciertas cosas, pero China, el gran gigante asiático, no ha dicho esta boca es mía. ¿China va a lo suyo o contempla esto para ver qué pasa y en un momento dado tomar postura? Los chinos son cautos en todos los aspectos, ¿no? Incluso en el tema de Ucrania lo están siendo también bastante, ¿no? Los chinos en su momento también recomendaron a los rusos que no se les ocurriera ni siquiera mencionar el uso del arma atómica para resolver el problema. De manera que yo creo que los chinos, digamos, tampoco quiero ir demasiado lejos, pero con los chinos
siempre se puede contar con esa cautela, para bien y para mal. Los rusos yo creo que están encantados, porque en el fondo lo que ha ocurrido también con el ataque terrorista a Israel ha sido precisamente, pues se ha desviado la atención de lo de Ucrania, ¿no? De manera que vamos a ver exactamente lo que pasa en este momento también. Vamos a ver lo que pasa en este momento con los Estados Unidos precisamente con respecto a Ucrania. El hecho de que vayan a apoyar incluso militarmente a Israel puede suponer eventualmente que dejen o que disminuyan su apoyo militar a los israelíes, a los ucranianos, pues. O sea que, y eso también tiene que ver con Europa, porque Europa efectivamente afirma que está con Israel. Eso quiere decir que vamos a estar menos con Ucrania. Está claro que Putin está jugando fundamentalmente a que el tiempo acabe con Ucrania, no tanto las fuerzas. Claro, si resulta que además tenemos que enfrentarnos todos con un asunto de una inmensa gravedad, claro, pues, pues no, no digo yo que vayan a participar directamente, pero los rusos seguramente están aplaudiendo, ¿no? Y luego está el tema de Irán también, porque ahí también hemos visto versiones contradictorias. Irán ha salido diciendo que no tiene nada que ver con esto y sin embargo hay informaciones también fiables diciendo todo lo contrario, que en el fondo la luz verde Hay la han cosas dado. que son muy extrañas, la manera que ha funcionado este ataque con drones que lanzan bombas y algunos aspectos de técnica militar, la verdad que es raro que un grupo terrorista como Hamas esté tan bien entrenado, tenga armamento tan sofisticado para llevar a cabo ciertos ataques, ¿no? Claro, no, esa es la lógica, eso es la lógica. Yo comprendo que los iraníes en este momento quieran desengancharse porque ellos temen también. Hay que recordar que al fin y al cabo hay el gran peligro, entre otros, el gran peligro es una confrontación directa entre Israel e Irán, ¿no? Un peligro que en este momento, vuelvo a repetirlo, con todo tipo de cautelas, podría traer consigo el uso de armas nucleares, ¿no? Entonces, claro, Estamos Irán no casi quiere. para terminar, pero no se me va a olvidar hablar de un organismo que ahí está desde 1948. Hace grandes reuniones, hace resoluciones, se reúne el Consejo de Seguridad. Estoy hablando de las Naciones Unidas, pero como si nada, porque en este tema también lo que ha dicho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues parece que pasa desapercibido y que no tiene mucha importancia, ¿no? Digo, desde el punto de Bueno, vista de efectividad de sus resoluciones o de sus comunicados al respecto de esta más que segura guerra entre Israel y Gaza, ¿no? bueno, hay que recordar que el año no es el 48, sino el 45, querido amigo Eugenio, ¿no? De manera que todavía un poco más viejo. Y segundo, las Naciones Unidas en este momento están en una situación cataléptica, ¿no? No por el tema israelí, sino por el tema ucraniano. Hay que recordar que un país criminal de guerra, que es Rusia, en este momento sigue siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad y, consiguientemente, uno de los miembros que tiene el derecho de veto. De manera que es difícil imaginar cómo ese organismo podría funcionar adecuadamente. No recuerdo exactamente cuáles son los países que en este momento forman el Consejo de Seguridad. Ya sabes que son 15, 5, no, son 5 permanentes y los 10 no permanentes. Pero bueno, estarán todos intentando manejar sus opciones. No hay que hacer mucho caso. Y bien que lo lamento, bien que lo lamento. Ya sabes que yo fui en su momento secretario general adjunto de Naciones Unidas y me ocupé precisamente del tema antiterrorista en el Consejo de Seguridad de manera que y tengo un gran respeto por todo lo que supone Naciones Unidas, pero no es en este momento el más brillante de su historia. Y consiguientemente, pues claro, en este momento pues estarán todos pensando en sus opciones. No sé exactamente cómo han votado. Yo creo que en este momento tenemos que pensar fundamentalmente en las solidaridades supranacionales. Por un lado, la OTAN, consiguientemente los Estados Unidos y sus aliados, y por otra parte, la Unión Europea. Y ver qué es lo que somos capaces de hacer ¿Y qué te diría ya casi para terminar, Javier Rupérez, un experto en diplomacia y un conocedor profundo de la política internacional en cuanto a qué puede ser esta guerra? O sea, no llegará a ser la famosa guerra de los 6 días o aquellas actuaciones que llevan a cabo tanto Golda Meir y Moshe Dayan, que yo me acuerdo de pequeño, un señor que tenía un parche en un ojo, ¿no? Que era general.
pero qué se prevé? ¿Que pueda ser una guerra corta, larga, o será la primera guerra del siglo XXI, punto y aparte, hasta que se vuelva a crear otra? Porque este tema parece que solución no tiene ninguna, ¿no? Ni política, ni Mira, diplomática, ni militar. pues no, de nuevo te recuerdo que no soy profeta, pero yo creo que los israelíes, que no tienen más remedio que luchar esta guerra a muerte, se van a imponer sobre el mundo del terrorismo de Hamas. Al mismo tiempo también yo creo que lo que están haciendo los israelíes va a imponer cualquier tipo de cuidado en los otros que pudieran pensar hacer. Hay que recordar que bueno, está Hezbollah, que es otra historia, que es la historia del Líbano. Luego está la autoridad palestina, que no creo que esté interesado en hacer nada. Yo creo que en este momento el resto de los países árabes, pero los del Golfo, no tienen absolutamente ningún interés en participar en esta historia. Yo creo que Siria no está para bromas, tampoco está Yemen, y la única duda es Irán. Pero yo Mm, también creo que Irán, vamos, si les queda algo de sentido común, se quedarán quietecitos y contemplarán el espectáculo. El tema es mm. si eso es lo que se produce, es decir, al final una victoria clara de Israel, cómo se arregla la paz, ¿no? Porque habrá que arreglar la paz. Primero, ¿qué es lo que se hace con Gaza? ¿No? Porque claro, es que Gaza va a quedar absolutamente destruido y por otra parte, pues no sé, habrá que hacer algo con lo que quede de la población. Luego hay que pensar también qué es lo que se hace con los llamados asentimientos. Ya sabes que están los asentimientos israelíes en terreno de Cisjordania, que también eso produce mucha incomodidad interna dentro del mundo árabe y consiguientemente cuáles son las relaciones de Israel con el resto de los países. ¿Van a finalmente encontrar un sistema para establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita? Ya lo tienen creo que lo tienen con Qatar y con los Emiratos, ¿no? Se van a mantener las relaciones con Sudán, con Marruecos. No creo que al fin y al cabo hay que recordar que todo el tema de Marruecos también se produjo a cambio de que los Estados Unidos reconocieran la soberanía marroquí sobre el Sáhara. La verdad que Pues yo Javier, creo como estamos que ya esto es cierto. fuera de tiempo, no me queda otro remedio que despedirle, pero en breve, como este tema suponemos que seguirá en próximas semanas, volveremos a hablar, pero también, sobre todo, me interesa mucho que usted nos haga un enfoque en cuanto a qué perspectivas puede haber desde muchos aspectos, porque los acontecimientos nos van a ir dando nuevos datos y tanto de cómo va a ir transcurriendo la guerra, sus repercusiones económicas, que por cierto, mañana las analizaremos en Café de Economía. Así que don Javier Rupérez, ex embajador de España en Washington, ex embajador de España en la OTAN y uno de los personajes importantes de Diálogos en Libertad. Gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto, muy pronto, muy pronto. Gracias, Eugenio. Gracias y buen día. Hasta muy pronto. Igualmente.